Bueno, vamos a continuar, hermanos, con el Evangelio según Marcos. Estamos en el Evangelio según Marcos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Así dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Pueden tomar asiento. Oremos. Señor, bendito Dios, te damos gracias porque has enviado a tu Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, por la autoridad que le has conferido a Cristo para perdonar pecados. Ayúdanos, Padre, en esta mañana, que podamos entender esto, que podamos apreciar más del poder y la autoridad con la que Cristo vino hace 2000 años, de lo que tenemos registro aquí en los evangelios. Ayúdanos a entender esto, Señor, y entender que Él es el mismo que perdona nuestros pecados y puede perdonar a los que se acercan a Él con fe. Ayúdanos, te lo pedimos, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Desde que el primer hombre en toda la humanidad, Adán, cayó de la justicia y rectitud en la que había sido creado, lanzó a toda su posteridad a un mundo plagado de miseria, culpa, dolor, maldad, enfermedad, muerte y todos los espantosos sinónimos o las imágenes terribles que puedan venir a nuestra mente con eso. Todo ello es apto para describir una gran parte de este mundo. La creación entera está ya tan lejos de ese primer estado en el que había sido creada que nos cuesta imaginar cómo era el mundo sin pecado y sin enfermedad. Pero, ¿cómo sería un mundo sin pecado y sin enfermedad? Sería algo imposible si dependiera de nosotros. ¿Cómo podríamos lograr, si estuviera en nuestras fuerzas, construir una ciudad y un pueblo en el que no hubiera pecado ni enfermedad? Es cierto que en la gracia común de Dios se pueden revertir o detener algunas enfermedades, pero siempre habrá miles de personas
a las que un médico honesto les diga: yo ya no puedo hacer nada más. Reúnan a una multitud de ciegos, mancos y paralíticos, y pronto se darán cuenta de la incapacidad que tiene el hombre para sanar. ¿Y qué diremos del pecado? ¿Qué solución puede haber para el pecado si quisiéramos una tierra sin pecado? Traigan a los psicólogos y a los psiquiatras más experimentados. Agrupen a los sacerdotes confesores, a los brujos de nuestro país, a los sabios del oriente. ¿Qué podrán hacer ellos? Nada, nada. Este es el panorama más amplio en el que debemos de colocar la porción que hemos leído del Evangelio según Marcos. Jesucristo, como el Rey anunciado por los profetas, llega con un potentísimo rayo de luz y esperanza para tratar con las necesidades más profundas de la humanidad, es decir, el perdón de los pecados y la restauración de nuestra naturaleza. Jesucristo llegó, hermanos, en esa escena que tenemos con el paralítico, a demostrarnos que Él es el único que puede tratar con el problema más profundo del hombre, el único que puede perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra naturaleza. El Evangelio está allí para anunciar que solo Cristo, como Dios hombre, puede perdonar el pecado y transformarnos por entero. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Déjenme resumirlo así. Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados, y Él comprobó esto por medio de un milagro. Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados, y Él comprobó esto por medio de un milagro. Si piensan en esto, entonces sabrán de antemano cuál es la aplicación. Jesús puede perdonar también tus pecados, como ha perdonado los pecados de muchos de los que estamos aquí. Pero vamos a ver este pasaje en tres partes. En primer lugar, vamos a considerar cuál es el escenario que Marcos nos presenta y al paralítico. Ese va a ser el primer punto, el escenario que tenemos aquí y el paralítico. En segundo lugar, vamos a ver en el versículo 5 que Jesús perdona a ese paralítico. Es el segundo punto. Y por último, en tercer lugar, cómo Jesús demuestra su autoridad para perdonar pecados, del versículo 6 al versículo 12. Entonces tenemos un escenario y el paralítico, versículos 1 al 4. Jesús perdona pecados, versículo 5, y Jesús demuestra su autoridad para perdonar pecados, versículos 6 al 12. Empecemos considerando entonces cuál es el escenario que Marcos nos presenta, porque el Evangelio según Marcos abunda en sus descripciones y hablándonos de los personajes y en estos escenarios que añaden, hermanos, drama a lo que está pasando aquí. En primer lugar, Marcos nos dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Ya habíamos visto en el Evangelio según Marcos que el Señor había estado en Capernaum, sale de allí y ahora vuelve. Capernaum es el mismo lugar en el que el Señor enseñó en la sinagoga con autoridad y expulsó un demonio. Eso lo vimos en el capítulo 1. También era el mismo lugar en donde estaba la casa de Simón y Andrés. Y quizá esa es la casa a la que se refiere el capítulo 1, cuando se dice: y se oyó que estaba en casa. Pero eso nos dice además que el reporte de que Jesús había llegado otra vez a la ciudad se divulgó. Y se divulgó con tal velocidad que nos dice el versículo 2: e inmediatamente se juntaron muchos. ¿Por qué se juntaron muchos? Habíamos visto ya que había una gran expectativa después de haber visto la autoridad que tenía Jesús para enseñar, como lo hizo en la sinagoga, para expulsar a los espíritus inmundos,
para sanar a las personas y hacer milagros. Y se juntaron tantos en esa casa que la habían abarrotado ya, y no había espacio ni siquiera en la puerta. Según nos dice Marcos, ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía el Señor en ese momento? Él estaba predicando la palabra. No sabemos qué era exactamente lo que decía, pero la atención se centra en lo que iba a decir después. Y esto porque resulta que en aquel día llegaron 4 personas cargando un paralítico. Y piensen en eso, hermanos. No era una tarea fácil. Lo estaban cargando en peso. No había silla de ruedas. Lo traían acostado en un lecho. Y cuando llegaron, parecía que era demasiado tarde. Vieron la casa abarrotada, la gente que estaba en la puerta y pensaron, ¿cómo vamos a pasar? Tenemos que llevar a este paralítico hasta Jesús y no podemos cruzar por la puerta. Estos hombres estaban determinados en acercarse a Cristo y por esto se les ocurrió una mejor idea. Si no cabían por la puerta, ¿qué tal sería entrar por el techo? Ahora, por lo que se sabe de las casas de ese tiempo, estas tenían unas escaleras por la parte de afuera que llevaría a una terraza. Y no sería una labor imposible desprender la cubierta que había en los techos para poder tener acceso a ello. El tipo de construcción permitiría que ellos lograran abrir el espacio suficiente para bajar al paralítico. Ahora, esto seguía siendo atrevido. Para que el plan funcionara, tenían que llegar exactamente a donde estaba el Señor. Y sin importarles lo que iban a decir los dueños de la casa cuando se dieran cuenta de que estaban manipulando su terrado. Estos hombres estaban decididos, aun si esto implicaba provocar toda una escena en ese momento. Ya me puedo imaginar aquello, hermanos. Sonaba la voz del Señor predicando la palabra dentro de la casa, la gente atenta y agolpada, y de pronto, y las personas volteando hacia arriba, ¿qué está pasando? De repente se ven 5 siluetas, uno en cama, los demás lo están bajando, un pobre hombre paralítico. Y su enfermedad estaba allí, como una huella notoria de ese panorama más amplio que les decía en un principio, una huella notoria de la caída. Imposibilitado para caminar y tan pecador como todos nosotros, el paralítico aquí es casi un símbolo perfecto de la miseria a la que nos ha sumido el pecado. El hombre tiene un doble problema: la culpa del pecado y la corrupción del mismo. Dios hizo en el principio a un hombre inocente y a un hombre que caminaba. El paralítico también era un hombre, pero un hombre culpable y con un cuerpo profundamente afectado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que haría Jesús con aquel hombre? Con esto pasamos a nuestro segundo punto. Jesús perdona al paralítico. Pero no quiero que pierdan de vista que esta es una escena muy extraña. Para empezar, hay unos hombres entrando por un techo, bajando a un paralítico. Y el versículo 5 nos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero se nos dice de paso que Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo se había reflejado la fe de estos hombres? Se había reflejado en hacer todo lo posible para que el paralítico viera a Jesús, aun si tenían que correr algún riesgo. Y fue al ver esa fe que el Señor dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto hace que el drama aumente todavía más. ¿Por qué, hermanos? Porque con toda probabilidad los amigos del paralítico y él mismo esperaban que en ese momento el Señor lo sanara. ¿Cuál es la necesidad que se ve más patente en este hombre?
está paralítico, lo están bajando en un lecho. Y resulta que Jesús en ese momento no lo sana, sino que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. El pasaje no nos dice si respondieron algo estos hombres, o si el paralítico expresó alguna palabra para decir: Señor, pero soy un paralítico. Pero ese día, y sin esperarlo, ese hombre había encontrado algo mayor: el perdón de sus pecados. Ahora, quiero que piensen en las palabras que salieron de la boca de Cristo en ese momento: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque estas palabras tienen un peso eterno y un consuelo ensordecedor. Hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que llama la atención es el apelativo que utiliza Jesús: hijo. Hermanos, esto no es algo común. Es la palabra para hijo. La palabra hijo en griego es la palabra para hijo. Pero ¿qué significa eso? ¿Y por qué Jesús llamaría de esta forma al hombre paralítico? Esto es un detalle agregado, hermanos. Jesús pudo haber dicho lo mismo y solamente decir: tus pecados te son perdonados. Pero Jesús lo llama primero hijo. Lo está caracterizando de una manera. ¿Qué nos dice eso? Jesús le está dando a entender a este paralítico que lo está recibiendo y que el Señor iba a tratar con su miseria. El Señor Jesús comienza con la mayor necesidad de este hombre, y eso es algo que resalta su autoridad. A la vista de todos, lo que necesitaba el paralítico era caminar. Pero la fe en Cristo alcanzó para más, porque Cristo es omnipotente. Y Cristo tiene autoridad para tratar con la necesidad más profunda del alma. Pero el Señor nos demuestra algo también allí, y la necesidad más profunda del cuerpo. Tus pecados te son perdonados. Es decir, las ofensas que el paralítico había cometido a lo largo de su vida. Hermanos, ¿pueden imaginarse oír esas palabras de la boca de Cristo mismo? Piensen, si alguna vez ese hombre batalló con dudas acerca de la certeza de su salvación, le bastaría recordar: Cristo me dijo a mí, yo lo escuché y hubo muchos testigos: hijo, tus pecados te son perdonados. Estas palabras sostendrían y reforzarían su certeza. Y si ustedes le hubieran preguntado su testimonio, él les diría esto: Jesús me dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estas son algunas de las palabras más hermosas que se habían escuchado hasta ese momento en toda la historia de la redención. Piensen, por ejemplo, en el rey David. Cometió ese pecado con Betsabé, se cayó a lo largo de casi un año, lo trató de esconder, mató al esposo de esa mujer. Y cuando el profeta va a amonestarlo y le cuenta esa parábola, el profeta Natán, y David reconoce y dice: he pecado contra Jehová. ¿Qué le responde el profeta Natán? Jehová ha remitido tu pecado. Pero Natán se lo dice como un profeta. Natán le está diciendo: el Señor me ha dicho que ya ha perdonado tu pecado. Pero en el caso de este paralítico, es Dios mismo hecho hombre el que le dice: tus pecados te son perdonados. Esto es algo mucho mayor. A manera de aplicación, podemos ver algo del corazón de Cristo para con los que acuden a Él. Y con esto quiero decir que si bien nosotros no hemos escuchado con una voz audible estas palabras, sí son las palabras que el Espíritu Santo aplica a nuestro corazón cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Quizá hay alguien aquí que batalla con la certeza de su salvación y le gustaría oír, le gustaría recibir de forma audible esas palabras.
Pero hermano, hermana, si tu confianza está en Cristo, no tienes por qué dudar que aunque no oigas esas palabras, ya son para ti por medio de la fe en Cristo. Y que el mismo que perdonó al paralítico es el que te ha perdonado a ti. Y tiene el mismo corazón hasta el día de hoy y lo seguirá teniendo. Pero Jesús no solamente perdona a este hombre. Hermanos, Jesús a sí mismo se está poniendo en un reto. Las personas inevitablemente iban a pensar, ¿quién es este hombre para que pueda decir algo semejante? Solo Dios puede decir algo así. Jesús mismo va a alzar la vara para demostrar a la gente su autoridad. Y con esto llegamos a nuestro tercer punto. Jesús va a demostrar su autoridad para perdonar pecados. Y este es el argumento principal en el evento que tenemos en el Evangelio. En cuanto el Señor dice estas palabras, Hijo, tus pecados te son perdonados, los escribas que estaban sentados oyendo comenzaron a rebatir. Pero esto sin decir nada. Era algo que estaba en su corazón. El versículo 6 nos dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero nuestro Señor Jesucristo, nos dice Marcos, conoció por su espíritu lo que había en los corazones de estos hombres. Jesús podía ver sus pensamientos. Él supo lo que ellos estaban pensando. ¿Y cuál era el debate en el corazón de los escribas? Un debate, hermanos, que aunque no podemos justificar, tenemos que ver el peso de su pregunta para entender bien nuestro pasaje. Ellos conocían las Escrituras y sabían que jamás en la historia de la redención alguien había dicho palabras como esas. Desde Génesis hasta Malaquías, el único que perdona pecados es Dios. En eso tenían razón. Y hay que entender el peso de lo que estaban pensando. Si Jesús no hubiera tenido la autoridad para hacer esto, ¿qué hubiera pasado entonces? Ellos hubieran estado en lo correcto y Jesús hubiera dicho una blasfemia. Pero Jesús demuestra que en verdad tenía y tiene hasta el día de hoy autoridad para perdonar pecados. Por eso el Señor les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decirnos? Es una pregunta retórica. Tus pecados te son perdonados. Porque no hay nadie que pueda comprobar eso. No tenemos ojos como para mirar dentro del corazón de la persona y decir, es cierto, sus pecados han sido perdonados. Pero si el Señor levantaba al paralítico, sería algo evidente para todos. Ahora, aunque era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, en realidad era más difícil hacer eso. Es más difícil perdonar al pecado que levantar a un paralítico. Pero el Señor con esto se pone un reto, en cierto sentido, a sí mismo, para demostrar a los escribas y a la multitud que estaba allí cuál era la autoridad con la que Él había venido. El milagro de la sanidad del paralítico serviría para comprobar que Jesús, en efecto, tenía esa autoridad para perdonar pecados. Y ese, según nos dice Marcos, es el propósito del milagro. En el versículo 10, el Señor dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y en ese momento le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
pues para que sepan. Es el propósito por el que el Señor va a hacer ese milagro, demostrar la autoridad que Él había recibido, incluso para perdonar pecados. No solo para sanar personas, lo hemos visto ya en el Evangelio, no solo para expulsar a los espíritus inmundos, no solo para llamar eficazmente a los corazones de los hombres con el poder de su palabra, sino para perdonar pecados. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Y en ese momento lo demuestra diciéndole esas palabras al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y tal como vimos en la sanidad de la suegra de Simón, y como lo vimos también en la escena con el leproso, la cura fue inmediata. No fue algo progresivo, no fue un milagro en etapas, fue una cura instantánea. Jesús lanza aquí 3 verbos en modo imperativo que transformaron por completo la vida de este hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre, hermanos, que había entrado por el techo, descendiendo en un lecho culpable y paralítico, salió por la puerta, perdonado y caminando. Como era de esperarse, la gente se asombró y glorificó a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. De nuevo, hermanos, desde Génesis hasta Malaquías, jamás se había visto algo semejante. En primer lugar, que alguien tuviera autoridad para perdonar pecados y la demostrara por medio de un milagro como este. Yo no sé qué enfermedad tenía el paralítico, hermanos, pero si pensáramos en términos médicos, lo que tendría que ocurrir, muy probablemente, si tenía alguna lesión en la médula espinal, es que Jesús tuvo que reconstruir o crear en ese momento el tejido y los nervios suficientes para que ese hombre estuviera capacitado para caminar. Jamás en las Escrituras oímos de algo así, hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Pero antes de terminar aquí, quiero que consideremos un poco más a detalle qué clase de autoridad tiene Jesús. Porque Él se refiere a esta autoridad para perdonar pecados como potestad en la tierra para perdonar pecados. Y utiliza un nombre allí, un nombre que es especial. Él se llama o se denomina a sí mismo Hijo del Hombre. ¿Qué deberíamos de concluir de la pregunta de los escribas? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La respuesta debería ser: Jesús es Dios encarnado, aunque una persona distinta al Padre. Y es por eso que puede perdonar pecados. De hecho, hermanos, vamos a ver que las preguntas que hace Marcos en su Evangelio tienen una respuesta implícita. Por ejemplo, los discípulos en la escena del mar van a preguntar: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Hay una respuesta que nosotros, si seguimos bien lo que tenemos en el Evangelio, deberíamos de hacer. Al igual que podríamos responder a los escribas. Porque Marcos ya nos había dicho en el versículo 1, al principio de su Evangelio: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús utiliza ese título, Hijo del Hombre. ¿Cómo podemos hacer sentido de eso? Marcos nos lo presenta como el Hijo de Dios, pero Jesús se llama al menos 14 veces, o más bien 14 veces en total, en el Evangelio según Marcos, Hijo del Hombre. Y este es el título, hermanos, que Jesús prefirió en los Evangelios. Es curioso. Hijo de Dios, y Cristo se denomina Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Permítanme ser muy breve. La respuesta es compleja, pero vamos a ir sacando más de lo que significa conforme avancemos. La respuesta principal tiene que ver con Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Versículo 13
y versículo 14. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel está hablando aquí y dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En la visión apocalíptica de Daniel hay muchos misterios, pero los personajes que se presentan antes de ese hijo de hombre tienen apariencia de animales. El primero, por ejemplo, dice el versículo 3, había 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, dice el versículo 4. El versículo 5 dice que la bestia era semejante a un oso. El versículo 6 dice que otra era semejante a leopardo, y así sucesivamente. Adán, hermanos, en un principio tenía una tarea. Tenía que enseñorearse de la tierra y sojuzgar. Daniel toma esa idea, ese concepto, y con esta visión apocalíptica nos dice que esos reinos que se están oponiendo a Dios son como esos animales. Quien iba a venir para desterrarlos, iba a recibir el dominio y la autoridad y un reino que nunca iba a pasar, era el Mesías. El Mesías, según entendemos en el Antiguo Testamento, tenía que ser hombre. Tenía que ser de la simiente de la mujer, pero sin que se contaminara con nuestro pecado. Pero además, por otras referencias también del Antiguo Testamento, entendemos que ese Mesías iba a ser Dios mismo. Entonces, Cristo, hermanos, es ese varón a quien vio Daniel en esa visión. Y de hecho Jesús va a utilizar el mismo lenguaje de esa visión al hablar de su segunda venida. El Hijo del Hombre va a venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria, va a venir con sus ángeles. Apocalipsis también utiliza estas mismas imágenes. Cristo entonces, en Marcos capítulo 2, se está identificando con la visión que tuvo Daniel en ese momento. Ahora, esto no quiere decir que las personas en ese tiempo lo entendieran bien. Al parecer en los evangelios es algo que a las personas no les estaba quedando tan claro. Y una manera también en que Cristo, hermanos, estaba velando el misterio de su reino. ¿Quiénes lo iban a entender? Los entendidos, los que tuvieran oídos para oír, los que pudieran pensar en las Escrituras y con un entendimiento puro dijeran: Él se está identificando con el mismo que aparece en el profeta Daniel. ¿Qué nos dice esto? El nombre que Cristo utiliza, Hijo del Hombre, implica que Cristo comparte nuestra humanidad. Pero como Él es una persona con 2 naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, el título Hijo del Hombre es también, por lo que vemos en el profeta Daniel, una designación divina. El Rey eterno recibe gloria, recibe poder, recibe dominio, y entre esa autoridad que ha recibido, Cristo nos dice que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Aunque ese nombre esté rodeado de misterio, una cosa es clara: Jesucristo ha recibido esa clase de autoridad sobre la esfera de la tierra. Él es el único designado por Dios para perdonar pecados. A Él, y solamente a Él, le ha sido conferido. Hermanos, podemos ver entonces la autoridad y el poder del Señor. ¿Alguna vez te has preguntado si tus pecados pueden ser perdonados? ¿Has sentido algo de la miseria que seguramente el paralítico sentiría? El peso de la culpa de tu maldad
abalanzándose sobre ti, las huellas que puedes llevar en tu propio cuerpo como símbolo de la caída, la misma muerte como un hecho indeleble que nadie puede evitar, que nos grita día y noche que hemos pecado. Recuerda bien esto: Jesús tiene autoridad para perdonar tus pecados. Y si tú creyeras en el Señor Jesucristo, quedarías al instante tan perdonado como quedó ese paralítico. No te equivoques. El perdón no está en ninguna otra persona, ni hay otro medio para que te reconcilies con Dios por medio de Jesucristo. Yo sé que en la iglesia de Roma, al momento de la confesión, los sacerdotes hacen una declaración de perdón. Y sé, hermanos, que las personas en ese momento sienten cierto alivio. Y lo sé porque yo lo sentí también. Que alguien me dijera esas palabras: tus pecados te son perdonados. Pero el sacerdote no tiene poder para acompañar, al decir esas palabras, la realidad de la que él está hablando. Jesucristo, lo que estamos diciendo aquí es que es el único que tiene ese poder. Ahora, piensen en esto y con esto termino. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso, hermanos, Cristo después en el Evangelio nos va a empezar a decir que le era necesario al Hijo del Hombre, el mismo título que está utilizando aquí el Señor, padecer de esta generación, ser desechado por los hombres, ser golpeado, morir y al tercer día resucitar. Jesucristo, por así decirlo, selló la autoridad que tenía para perdonar pecados por medio de su cruz, para perdonar hombres como el paralítico y a personas como a ti, si realmente querés. Acuérdate de lo que dice, y con esto termino, hermanos, ese pequeño coro que creo que la mayoría de nosotros conocemos. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén, hermanos. Oremos. Señor Jesús, te adoramos en esta mañana y reconocemos que tú has recibido esa autoridad para perdonar a los que se acercan a ti. Señor, gracias, porque a los que hemos creído, hemos recibido ya esa dicha, esa bienaventuranza, y la seguimos experimentando día con día. Señor, nada había en nosotros, nuestra miseria era igual que la de ese hombre, y tú has querido perdonarnos. Te ruego, Señor, también por los que están aquí y aún no te conocen, que puedan ver que tu evangelio les alumbre y ellos acudan a ti, Señor, buscando el perdón de sus pecados y esa vida eterna que solamente tú concedes. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres nuestro todo y que no podemos aferrarnos a nadie más en esta vida, sino a ti. Ayúdanos también, Señor, a poder partir este pan, a celebrar esta ordenanza con gozo en nuestros corazones. Recuérdanos estas palabras, háblanos, Señor, por medio de esta Santa Cena, y recuerda en nuestros corazones que tú nos has perdonado, que tú nos has recibido a tu familia. Bendice, por favor, esta ordenanza, lo pido. En tu nombre, Señor. Amén.